En la corrupción en Petroecuador por la venta de puestos a través del ministro Javier Vera, que hay muchas cosas raras alrededor de la gestión del ministro Javier Vera, que más allá del control político en el cual evidentemente nosotros nos vamos a sumar porque ya han sido pedidos no solamente de la legisladora Viviana Veloz, de Sofía Espín, sino de otras voces dentro de la Asamblea, de iniciar el proceso de juicio político. Más sin embargo, creo que dan cabida a ciertos personajes que permitieron que la corrupción dentro del Ministerio de Hidrocarburos se siga dando, ¿no? Y me refiero a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que hace tiempo tenía conocimiento de estas presuntas acciones y decidieron hacer dormir el sueño de los justos de este proceso contra el ministro Javier Vera, que fue retomado acertadamente por la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia, que preside el legislador Ferdinand Álvarez, en el cual pudimos hacer varias comparecencias, no solamente por el presunto venta de cargos, no solamente por el carnet de discapacidad, sino también por la construcción del proyecto fotovoltaico en el Aromo, ¿no? Que realmente es un despropósito y que no tiene sustento técnico, pero son varias de las acciones que se realizaron. Y además, desde la comparecencia de este día martes, es donde desencadenan en las acciones que son de conocimiento público que se realizaron el día de ayer, de allanamientos en las viviendas de Quito y Guayaquil y en el despacho del ministro Javier Vera, así como de personas cercanas a él que estarían involucrados en estos presuntos casos de corrupción. Asambleístas, sí, denuncias van, denuncias vienen, ustedes lo denuncian, buscan las pruebas, presentan, pero bueno, ¿cómo le pedimos respuesta y celeridad a Fiscalía? Si resulta que de repente no pasa nada, de repente se olvidaron, de repente no se encontró nada, o de repente nadie dice nada, y esto durmió en el sueño profundo. Entonces, ¿cómo llegamos a esa justicia verdadera? ¿Cómo llegamos a condenar a esos corruptos si aparentemente, y lo voy a decir así, aparentemente Fiscalía no está del lado del pueblo, más allá de que tengan su procedimiento, que hay que respetar los tiempos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Bueno, mire, es de conocimiento público también que yo he tenido muchos reparos sobre la gestión que ha realizado la Fiscalía General del Estado, pero creo que en este caso han realizado acciones que van dentro del marco del debido proceso, que están dentro del respeto a las investigaciones, que van dentro de una línea que se ha venido advirtiendo no solamente por parte de la Asamblea Nacional, sino en medios de comunicación sobre los presuntos casos de corrupción que se han desarrollado en este ministerio. Pero más allá de eso, nosotros como ciudadanos somos los llamados a levantar nuestra voz y exigir a las autoridades que al final del día están ahí para cumplir un mandato constitucional y legal, ¿no? Que yo le pueda decir de qué manera garantizamos que haga la Fiscalía General del Estado su trabajo. Yo cómo lo puedo hacer, yo soy legislador, yo no puedo hacer injerencia en otra institución, pero tenemos claridad de que en este momento con las investigaciones que se están llevando adelante, yo creo que pueden encontrar elementos contundentes que quizás probarían que estos presuntos casos de corrupción han sido parte de un entramaje mucho más grande, porque otro de los temas que yo quería mencionar, que más allá del caso del señor Javier Vera, hay muchos casos de corrupción que trata de ocultar el gobierno nacional. En una entrevista el 3 de octubre, el presidente Guillermo Lasso mencionaba y decía que en su gobierno no habían descubierto ningún caso de corrupción. Yo proyecté un video en la Comisión de Transparencia el día martes en el cual hablé de 10 casos de corrupción. Se los quiero mencionar para que el pueblo ecuatoriano los tenga presentes. La venta de puestos en el Ministerio de Agricultura, la compra de conciencias a los asambleístas de Pachacuti por la votación de la reforma tributaria, que luego quiso retirar la denuncia el presidente de la República, pero la Fiscalía continuó con el proceso. La manipulación de la justicia, donde hay audios de vocales del Consejo Nacional de la Judicatura tratando de incidir sobre jueces, en el caso de la señora Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional. Caso Danubio, durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Fiscalización. La corrupción en Petroecuador, cuando el señor Ítalo Cedeño mencionaba que hasta la esposa hacía injerencia en la designación de puestos. Los casos de los asesores ad honorem, en la corrupción en Petroecuador por la venta de puestos a través del ministro Javier Vera, el tema del uso de un carnet de discapacidad para evitar pagar las planillas de luz por parte del señor Javier Vera,
la designación del Procurador General del Estado, que tiene vinculación directa con el Banco Guayaquil, la crisis carcelaria y recientemente desaparición de 55.000 sacos de arroz de la Unidad Nacional de Almacenamiento, la desaparición de 228 toneladas de la provincia de Imbabura que contenían oro y que eran pertenecientes al Ministerio de Hidrocarburos y Minas, donde el ministro es Javier Vera, que está siendo investigado en este momento por la Fiscalía General del Estado. Imagínense, una docena de casos, durmiendo el sueño de los justos. El día martes solicité a través de la Comisión de Transparencia que se realice un pedido formal al Consejo de Administración Legislativa para que estos casos, muchos de ellos en la Comisión de Fiscalización, sean remitidos a la Comisión de Transparencia y poder hacer una fiscalización efectiva. No podemos tolerar que una comisión de fiscalización a la carta, dirigida por el odio, por la revancha, el rencor, esté direccionando el trabajo de una comisión tan importante a satisfacer su venganza personal y no hacer un trabajo objetivo, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Justamente eso comentábamos con Carla, ¿no? La Comisión de Fiscalización parece ser que tiene una agenda propia, que solamente investiga ciertos casos que les conviene, ¿no? El caso del Ministerio de Energía y Minas, casi poco se ha escuchado al presidente de la comisión. Hay otro caso, el caso de la ministra de Salud también. Yo no sé si también está dentro de la lista de los actos de corrupción que se han dado dentro de este gobierno, donde han comprado medicina. La compra de medicina caducada me habla. Sí, exacto. Medicina claro, caducada. Habría un presunto peculado también ahí. Así es. Y tenía entendido yo que ella estaba todavía como asesora dentro del gobierno en la parte de salud. Imagínense, acusaban tanto al gobierno de la Revolución Ciudadana y decían los casos de corrupción, campeantes y galopantes, la gran parte de aquellos respondiendo a una persecución política. Y hoy, con estos casos de corrupción evidentes, de escándalo, no dicen absolutamente nada. ¿Qué pasa con esa Secretaría Anticorrupción? Le pregunto si han hecho un pronunciamiento sobre esto que yo he mencionado. Imagínense, una docena de casos recientes dentro de estos 17 meses de desgobierno, porque aquí no hay gobierno, de desgobierno. No han dado ninguna solución al pueblo ecuatoriano. Y la llamada a ejercer un control político, la Comisión de Fiscalización maneja su propia agenda. Como usted lo mencionaba, estimado Jaime, ellos parece ser que viven en otra realidad, y ellos viven en la realidad del odio, la revancha, la venganza, y en todo caso no les permite hacer correctamente su trabajo. Una persona que se dedica a mentir, que se dedica a difamar, a calumniar y a proteger al gobierno, palabras del presidente de la Comisión de Fiscalización, que ahora último estaba jugando al yoyo, que se va, que regresa, que se va, que regresa, que no, que ya el pueblo me pidió que me quede, que el presidente de la República me llamó a decirme que me respalde y que me quede. ¿Usted sabe lo grave de esas declaraciones? El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político nos dice públicamente que el presidente lo llama a decirse que se quede. La comisión, que es la llamada a fiscalizar el Ejecutivo. O sea, estamos lamentablemente viviendo un retroceso en materia legislativa, en la aplicación de políticas públicas, y todo esto solapado desde el Ejecutivo, y lamentablemente el pueblo ecuatoriano es el que paga las consecuencias. Correcto, estamos dialogando con el asambleísta Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES. Asambleísta, me gustaría tocar con usted también el tema de la consulta popular. Ayer justamente la Corte Constitucional pues dio paso para que entre a otra instancia, ya la pregunta 6, que la dividieron en 2. ¿Cómo ve usted esto de la consulta, Ronnie? Porque al parecer con esa comisión que se quiere poner, casi que el gobierno va a designar a las autoridades de control, por lo que estábamos analizando hace un momento nosotros. Oiga, regresa el tongo y el reparto, ¿no? Que ya lo tienen y lo quieren seguir manteniendo. El tongo y el reparto de las autoridades de control. Mire, estimado Jaime, yo creo que este va a ser uno de los primeros reveses políticos que va a recibir el gobierno. El pueblo ecuatoriano le va a rechazar, le va a decir que no a esa consulta. Evidentemente tratan de poner preguntas de relleno, como hicieron en el 2018 la consulta mañosa. Nosotros lo advertimos al pueblo ecuatoriano, era darle un cheque en blanco, darle todos esos poderes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el Trujillato,
Y mire cómo estamos hoy, desinstitucionalizados. Por descorreizar, entre comillas, al país, terminaron destruyendo la patria. Y eso no se puede permitir. El pueblo ecuatoriano es muy sabio, tiene memoria y se da cuenta. Lo mismo que hizo Moreno lo está haciendo Lasso. Consulta popular, porque sabe que no tienen la capacidad política para generar bienestar en el pueblo ecuatoriano y quieren seguir manejando el poder a su antojo. Y no podemos permitirlo. El pueblo ecuatoriano lo va a rechazar contundentemente en las urnas. Tratan de meter, como dije, temas de relleno al decir parte de la campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional, es decir, no, es que tienen que haber menos asambleístas para que haya menos corrupción. Entonces deberían haber menos ministros para que haya menos corrupción. Estamos hablando de uno allanado el día de ayer y de otros también vinculados en presuntos casos de corrupción. En todo caso, siempre se debe combatir la corrupción, venga de donde venga, pero aquí no es la solución restarle representación democrática al pueblo ecuatoriano. Aquí la solución es ejecutar una agenda con verdaderos objetivos nacionales que busque el desarrollo integral de la población, resolver los problemas tan graves que estamos viviendo en este momento, como temas de seguridad, trabajo, salud y educación. Eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Qué resolución nos dan en este momento para que nosotros nos sintamos que estamos protegidos, que estamos tranquilos? Le voy a comentar algo. Hace 2 semanas tuvimos una reunión en la gobernación de la provincia del Guayas, convocada por el presidente de la Comisión de Transparencia, el legislador Ferdinand Álvarez. El gobernador ni siquiera le asistieron los representantes del Consejo de Seguridad, ni siquiera asistieron. Creo que 2 instituciones, de como de 15, 2. Ni siendo parte del gobierno. Sí, imagínense, ni siquiera tienen esa preocupación por lo que ocurre en el país. Nos salieron con cifras astronómicas que supuestamente en un mes habían realizado en la provincia de Guayas más de 30.000 operativos. Estimado Jaime, 30.000 operativos. Daba un cálculo promedio, más de 1.000 operativos diarios. Imagínense la cantidad de operativos diarios, daban como a 52 operativos por hora. Yo recorro la ciudad cuando estoy aquí durante los días que no estoy en la ciudad de Quito, y me imagino de igual manera lo hace usted, y yo no creo que usted se tope con 52 operativos en una hora si va de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste. ¿Cómo es que hay delincuentes con armas en la calle? Pues si tanto operativo hace... Otra de las cosas que yo le decía al gobernador es de conocimiento público dónde son las zonas más críticas, y yo sorpresa y no hacen en los operativos, pero vemos que el ciudadano común, el ciudadano a pie saliendo de un concierto, de una actividad lúdica, los patean, los empujan y le hacen un sinnúmero de cosas, más allá de que yo no tengo nada en contra de la Policía Nacional, siempre he respaldado el trabajo de las fuerzas del orden. Yo creo que falta un poquito más de orientación en la estrategia de combate a la delincuencia, y era algo que yo le mencionaba al gobernador. En fin, al final del día, imagínense, nosotros realizamos esa sesión en la provincia del Guayas, en la gobernación, porque el gobernador no asistió a una convocatoria de la comisión. Es decir, no quiso ir a la asamblea vino a territorio porque fue pedido de los legisladores de la provincia de Guayas, preocupados por la situación que se vive aquí en nuestra provincia y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos como miembros de distintas bancadas, pues nos unimos para tratar de desarrollar. Lamentablemente, como siempre, la bancada de gobierno tratando de escudarse, tratando de decir que nosotros veíamos solo lo malo, pero imagínense cómo no expresarnos si vivimos en esta ciudad donde en cada esquina roban, matan y cometen cualquier acto delincuencial sin que la policía, que en este momento sabemos está desarmada, sin los recursos necesarios, sin el personal requerido, puede hacer nada. Entonces, lamentablemente hay que buscar soluciones, pero si siguen rehusándose a ver la realidad, no vamos a poder revertirla.